200, 100, que es el segundo vértice, por acá. 200, 200, que es el de acá. Necesito un peso aquí. 150, 250, que es entre el centro. Y 100, 300. Al revés. Como está muy alargado, voy a dejar los dos puntos superiores, los dos vértices superiores, que son estos dos, tal cual. A este le voy a bajar a la mitad. 150. A ver. Y a este le voy a dejar 125. Ok. Ahí se ve mejor. ¿Listo? Ahora, tenemos dos problemas con los componentes. ¿Qué más hoja de papel? Es que por lo que sea resbala. Solo para que yo no tenga rozamiento. Tenemos que hacer varios y el otro es aparte de disparar todavía no entramos a la parte de que se mueva hacia abajo. ¿Okay? Entre las dos cosas, ¿qué creen que es más sencillo? Hacer varios. Que se mueva. Que se mueva. Ok. ¿Cómo hicieron que se muevan los componentes? Hacerle que se mueva en bien. Correcto. Ok. Para esto necesito entonces ¿qué? Implementar en mi clase componente la interfaz de interfaz. Recuerdan que teníamos nuestro diseño aquí así. Tengo que dos interfaces. La interfaz que me va a permitir dibujar. Y era el teclado que quedó ahí. No le he dibujado. La interfaz que me va a permitir mover. Tengo que conseguir una interfaz para celular. ¿Cómo le habíamos llamado a esta interfaz? Ay, no, tengo que cambiar mi interfaz. ¿Qué hice? Como yo ya había puesto en mi código la interfaz, solamente lo implemento y llamo a todos los métodos. ¿Okay? A este tengo que moverle hacia abajo. Los otros todavía no los voy a implementar, quizás si los implemento en un futuro, quizás no. Luego tomo esa decisión. ¿Okay? De momento siempre vamos a ver la parte de abajo. Y repetimos lo que habíamos hecho acá. Aquí para mover a izquierda a derecha recorremos todo el arreglo. Lo ponemos acá, solamente que no tengo que ir con las coordenadas X, sino con las coordenadas Y. Tengo que sumar o restar para que se mueva hacia abajo. Sumar o restar. Listo. Prácticamente tengo implementado cómo voy a hacer el movimiento, ¿cierto? Ahora, ¿cómo llamo a ese movimiento? ¿Dónde tendría que llamarlo? En el corredor. En el corredor. ¿Qué tendría que hacer en el contenedor? Public void count. Va a recibir un valor variable.
se mueva hacia abajo pasando la barrera. Ok, ya lo tengo en mi contenedor. ¿Qué más tendría que hacer? ¿Ya se mueve de esta manera? No. No se mueve. ¿Qué me hace falta? Llamar el movimiento en algún evento del game frame. ¿Qué evento? ¿O cómo lo hago? ¿En el constructor? Ok. Como este es un movimiento, tenemos que diferenciar bien un punto. Voy a hacerlo correcto. En la nave, en nuestra nave, los eventos están controlados por quién? Por el teclado. Es decir, ¿quién va a ejecutar estos eventos? El usuario. No hay lío. Pero estos eventos de movimiento automático o autónomo de mi juego, ¿quién lo tiene que ejecutar? El mismo juego. ¿Cómo hago que se repita eso? Una opción es con un timer. ¿Qué es un timer? Es un objeto que me va a repetir secuencialmente el código que pongo. ¿Ok? ¿Cómo implemento el timer? ¿Todos están de acuerdo con el timer o tienen alguna otra opción? ¿Con el timer está? Sí. Ok, ¿cómo implemento el timer? En el main frame. Aquí en el constructor, ¿qué pongo? Timer. Y el nombre de la variable que le voy a llamar timer. Igual. New timer. ¿Cada cuánto vamos a ejecutar? Cada 10. 10 milisegundos, ¿no? Okay. A ver. Coma. New. Action. Listener. Ok. Y aquí pongo container.down y cuánto. 1. Ok, eso lo vamos a ver por aquí. Voy a ver qué me da. Me dice que no es con new timer. Ese timer tiene que ser de Java Suite. No es útil. No, de Java Suite. Ok. Tengo Java.2. Java Suite. Necesito cómo se equivoca. Ahí se me da Yo no quiero un origami. Min.timer. Okay. Entonces, aquí me dijiste que ponga 10, coma, y ahí. Okay. A ver, espera. Container.down y le ponemos 1. Ahora sí, ¿qué me falta? ¿Qué más cambiar? Entonces, en la línea 42, ¿qué pongo? Repeat. Repaint. Okay. Para que inicie el timer. Ok. Timer. Entonces, estoy declarando un objeto del tipo timer a quien le voy a agregar una acción de escucha. ¿Ok? Y en esa acción de escucha, es decir, cada vez que se repita mi timer o que se repita el código que estoy poniendo dentro de aquí, se va a ejecutar todo eso. Y obviamente no va a lanzarse si es que yo no hago que se inicie. ¿De acuerdo? ¿Está todo claro hasta ahí? ¿Están de acuerdo? Significa que si yo ejecuto esto, empieza a moverse. ¿Ok?
Quizá muy rápido para un nivel inicial. Quizá podamos hacer un poquito más lento. ¿Cómo lo hago más lento? ¿A 5? Ya, 5 es muy rápido. Bueno, no tanto. no tengo el efecto deseado. ¿Cada cuánto? 100. ¿A 100? Sí, 100 era yo. Ok. No se olviden que el tiempo es el tiempo de repetición, esto en milisegundos. Entre más grande sea este número, más alto sea este número, más es el tiempo entre repetición y repetición. ¿Ok? ¿Listo? Facilito el movimiento. ¿Sí o no? Ahora vamos a lo difícil. Reproducir ¿cuántos? 2, 3, 4. Puede que en el primer nivel yo quiera que sea solo 2. Puede que sea un máximo de 10, que se pongan aleatoriamente, puede que sean 100, puede que sean 200. Tengo una infinidad de opciones, ¿sí o no? Como nosotros somos quienes diseñamos el programa, nosotros decidimos. Cuando nosotros solamente programamos lo que alguien más quiere, tenemos que todos esos detalles consultar a la persona que está haciendo que el programa se equivoque, ¿correcto? Ahora, ¿cómo lo hacemos? La idea es clara. Tengo que hacer que no exista solo un oponente, tengo que hacer que existan varios. Voy a borrar esto. ¿Cómo lo hago? ¿En dónde? Nosotros también instancia a través de la transformación, ¿Cómo? o sea, creando a través de la transformación, pero tocaría ¿En dónde? ahí ¿En GameFrame? pero tocaría hacer cambiar las coordenadas para que salgan panorásticamente negativo. Ya, aquí el compañero dice que en el GameFrame yo debería construir los otros objetos. ¿Están de acuerdo con eso? Y aquí tendría que hacer una lista y empezar a dar números aleatorios. ¿Están de acuerdo? En el GameFrame. No solo el time para que se cree otro vector. Pero ya tengo un timer. En el GameFrame. ¿Están de acuerdo con crear objetos del tipo ponente o el tipo marciano en clase GameFrame? No, ¿Por qué no? porque lo opera en línea. ¿Por qué? La capa D es la capa D. A ver, GameFrame está en la capa D. ¿Viste? De vista. Listo. La capa de vista solo debe preocuparse por dibujar. ¿En qué capa debería ponerlo? En la capa de controlador, porque es quien va a controlar todo lo que sucede alrededor de mí. ¿Por qué no en la capa modelo? Porque en el modelo ya tengo mis oponentes. Y existen mis oponentes. Lo que me hace falta es generar varios en un rango de tiempo o en diferentes posiciones. ¿Ok? De acuerdo. Nos vamos entonces a la capa contenedor. A mi clase contenedor que pertenece a mi capa de controlador. ¿De acuerdo? Ahora, me dicen que cree una lista. Estoy de acuerdo con eso. Vamos a crear una lista. Y aquí se crea con la palabra list. ¿Correcto? Menor que, mayor que, ¿qué pongo en la mitad? El tipo de datos. En este caso, ¿de qué tipo va a ser mi lista? Oponentes. El tipo oponentes. Y aquí voy a poner igual a New list. no, mi clase es oponentes. Igual a ¿así? ¿Después de dónde? ¿Sí? Las lists, entonces, el tipo es array list.
Voy en consulta. Listas en Java. Okay. Listas en Java. Estas son las consultas que ustedes tienen que hacer con el programa. No solamente buscar un programa que ya haga lo que necesitan ver. ¿Ok? Ya está muy tarde. ¿Ok? Ya tengo que importar la clase. No me da import. Ya le queda. Cuando escribo, listo. ¿Qué más? ¿Cómo cargo datos en lista? ¿En dónde debería cargar los datos? ¿No? ¿En cuál método? ¿En el método draw? En el método draw yo debería crear objetos. Hago un nuevo método. ¿Qué método me podría servir de esto? Puede ser un create o puede ser en el mismo constructor del container. ¿El constructor para qué me sirve? Para inicializar datos, inicializar variables, etc. Entonces lo que me pondría a convenir es generar el mismo constructor. ¿Okay? ¿Qué tengo que hacer aquí? Agregar a mi lista ¿qué? ¿Okay? ¿Cuántos? Dos. Entonces voy a quitar esto. Ya no me sirve mi objeto. Ahora tengo que. Voy a poner así. ¿Ok? Lo que significa que ya no tengo que graficar el oponente, sino que tendría que graficar ¿qué? La lista. Going in igual a 0 y menor que. ¿Cómo saco el total de una lista? Punto set o punto 6. Size. Esto significa que tendría que obtener cada objeto de mi lista. ¿Cómo los obtengo? Punto. Okay. En las listas son puntos de. Sí. Si mando a ejecutar, ¿funcionará o no funcionará? Voy a comentar estos movimientos. Me da error también aquí abajo, significa que tengo que hacer mover a todos. ¿Okay?
yo mando a ejecutar esto, voy a tener prácticamente sobre promedio. ¿Ok? Aquí tengo dos opciones, o muchas opciones se podría decir. Una de ellas es, alguien lo mencionó, hacer todos en fila. Otra opción es, randomicamente, aleatoriamente. Sea cual sea el problema, yo puedo generar una solución randómica para eso. Pero ¿qué tendría que hacer en mi programa? ¿Cómo le doy yo una posición a mis oponentes? Modificar la clase open. Aquí, obligatoriamente nos va a tocar romper ¿qué principio? El open close. ¿Recuerdan que yo les decía al principio open close, cerrado para modificaciones, abierto para nuevas características? Cuando es estrictamente necesario, toca romper ese principio. Acuérdense que esos son solamente buenas prácticas, son recomendaciones. Si el problema no nos da para respetar eso, simplemente tenemos que romper la buena práctica. Solamente cuando es estrictamente necesario. Entonces, como es estrictamente necesario, lo que me toca hacer es modificar mi clase oponente. ¿Qué modificación debería hacer aquí? ¿Qué hago con las coordenadas? ¿Todas las coordenadas? Solo hacerles ¿Solo cuál? solo en X. Yes. Luego mandar todo en una línea. Y si lo quiero hacer aleatoriamente. Una variable randomiza y esa variable randomiza le sumo a las mayores Sí, 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 Ya. he modificado de X10. Sí. Ok. ¿Qué más otra idea tienen por ahí? Cuidado los ojos. 1, 2, 3. ¿Qué otra idea tienen por ahí? ¿Qué más? ¿Qué se les ocurre? Cuando vaya llamando al conjunto, crearle una variable X que se vaya sumando a las variables ¿Qué corazón de ingeniería? Una de las prácticas que también tenemos que hacer como programadores es luego ir pensando ya en formas más eficientes de realizar nuestro código, ¿correcto? Cambiaría mi miedo más. No solo en X, ¿no? O sea, es que si quiero que sea en una fila de 1000, solo Tengo en aquí X. una regla. Al inicio este arreglo tenía puntos fijos, x1, x2, x3, x4, y1, y2, y3, y4, y5. ¿Correcto? Eso ya tienen valores predefinidos en nuestro primer programa. En este caso son 100, 200, tal cual como se ve en el programa. Ahora yo tengo que generar varios. Entonces me dicen que yo podría generar un No, random yo quiero X, las balas. ¿no es cierto? Obviamente también un random Y. Y esto, En X tiene un... sumarle a todos estos puntos, sumarle a todos estos puntos, ¿correcto? ¿Funcionaría? Sí, funcionaría. ¿Hay una forma más eficiente de hacerlo? ¿Qué tendría que pensar? Punto 1. ¿Mis oponentes siempre van a tener la misma forma? Sí. Sí, van a tener la misma forma. ¿Ok? Significa que estas distancias o estos puntos de aquí, estos puntos de acá, esta distancia para acá, esta distancia de aquí, esta distancia, van a ser siempre Las mismas. las mismas, van a ser constantes. Si esas distancias son constantes, me serviría con generar un solo número random.
Y el resto lo calculo con sumas y restas. ¿Ok? Prácticamente es la misma idea, pero vista desde otra perspectiva. Te genera un punto y tú le ¿A qué vas me refiero? desplazando los demás. ¿Sí? Me refiero que yo voy a tener un random X y aquí le voy a sumar al random más un valor X, X, X y X. El resto de X van a ser constantes. ¿Está clara la idea? Sí. ¿Sí? Entonces, si esa es mi idea de ingresar un número randómico, significa que yo debería pasar un número randómico al momento de inicializar mis objetos. Significa que tendría que modificar ¿qué? Mi constructor. ¿Ok? Public opponent y le voy a pasar un número entero en este caso que le voy a decir que es mi random X y también podría hacer lo mismo con Y. ¿Sí? ¿Por qué? Porque un punto en 2D tiene que estar determinado por la coordenada X y la coordenada Y. ¿Ok? ¿Qué más tendría que cambiar? Ah, sí, perdón. ¿Qué más tendría que cambiar? Tengo mi constructor con los números random. X. ¿Qué tendría que cambiar? Las coordenadas. La suma que significa que mi coordenada X y mi coordenada Y ya no lo tengo que inicializar fuera de mi clase. O sea, ya no es una variable de clase. Tendría que cambiarlo aquí adentro. A ver. Voy a hacerlo. Es decir, cambio esto, Y primero saco con ese teclado. cambio esto acá. Va a tener una variable, una coordenada X, va a tener una variable, una regla de coordenadas. ¿Por qué me sirve aquí tener un arreglo y no una lista? Porque tiene una delimitación. Me dices aquí así. Cero, 1, 2, 3, 4. Y ese 5 me dice que es el tamaño de mi arreglo. Okay. Sí, pero no quiero hacer eso. Quiero...
quería hacerlo más pequeño. Yo pensaba salirme de una materia. Sí, yo pienso que tenía una materia. Ok. ¿Cuál? Inglés, las aulas. Lo que me dicen es esto. Iba a recoger todo igual. Vamos con las coordenadas. Obvio, yo. Es que solo 5 está muy fácil. No hay reto. Yo sabía que estoy haciendo. Sí. Soy más que para tratar de voy a empezar aquí. Eso digo, quiero hacerme esa aquí. Ok. Entonces, voy a tener 5 coordenadas, ¿correcto? Y está ahí. Con otro celular, le pediste dos cartas de un zapito, ingeniería. Bueno, regresamos. ¿Sabes lo que quería salirme? De inteligencia artificial, si no vas a tener luz, entonces la batería va a estar fea. Coordenada de X. 0 Ese que tenía que hacer. igual a mi random. Sí, debería de ver. Con el siempre digo yo. Lo que el compañero dice es definir una coordenada en X que ya tenga valores definidos, y lo que tendría que hacer es a todos mis elementos sumarles el random, ¿verdad? Voy a empezar solo con las X para que haya una variabilidad a lo ancho. ¿Okay? No tiene sentido. Como hice este cambio, me toca irme a mi constructor de oponentes y llamar al nuevo constructor, que es escribir. ¿Cómo genero un número randómico? Una variable random. Sí. Es que todo se va a quedar el mismo número. Va a ser el mismo punto. ¿Qué pasa? No sé. New random. ¿Qué más? No sé. No. ¿Cómo generar un random en Java? Una variable puede ser con la librería mat o Línea. a ver, Ok. más punto rom. Línea 15, ¿qué hago? Bueno. New random. ¿Listo? ¿Qué más? No, es la clase random. Random. Llamada random. Igual a new random. Voy con la clase random. Eso toca inicializarle abajo porque lo que te va a pedir es el número. ¿Va por ahí o no va por ahí? Creo que no. Puede ser int, random, igual
Y ese número es entre el 0 y el 1. Acuérdense que pasamos dos randoms bien, pero ahorita solo estoy jugando dos. Este random es de un exit, ¿en qué parámetros nos da o cuáles son los límites? ¿Desde el 0 hasta o desde el medio? ¿Desde qué valor? Uno hasta el valor que le queda dentro del paréntesis. Por default me da el 0 al 2 elevado a la 32. ¿Debería mandarlo así? ¿Por qué? El ancho de la pantalla. ¿Cuál es el ancho de la pantalla? En este caso, Pero no tenía que restarle la 8. ¿Funcionará? No creo. No funciona porque no pasó las coordenadas, aquí solo mandó las coordenadas de cero. En el oponente. Pero en el oponente, Ahí, no, ahí está las coordenadas de x es 0, hay que cambiar de 0 a 2. a ver, La línea 14 a la 18. ya. Ahí está coordenada. No le puse las posiciones. 2, Ahí sí tiene sentido. 3, 4. Ok. No sé si más el intermundial de la pantalla, no tendría que rezarle la. Si va a ser desde 800, tendrá que dibujarle demasiado desde la posición 0. Desde la posición 0. Que le está haciendo desde 800. ¿Cómo resuelve ese problema? ¿Quién se lo ocurre? Yo digo que son 600 porque Entonces yo le puse en la pantalla como el 800, le puse desde 711 para ¿Alguna otra idea? existen de dejar. Ojalá te vea tu guía. Chiste miércoles. Sí, pero tengo que subir tu guía a mi guía. La tiene la mano. Soluciona este dibujo. Y si en los siguientes niveles quiero que mis villanos tengan otra forma, tendrías que hacer los mismos cálculos para los siguientes. No necesariamente. Pero no sería la solución dibujarlo. El valor solo tiene que restar el ancho del marcial y ya se dibujaría dentro de la pantalla. El marcial está de ancho de 200. Entonces, esos 200 para la pantalla del marcial, entonces como son 800 píxeles, deberían estar 100 el ancho del marcial. Entonces, sería para moverme la pantalla 800. 100. Porque demasiado me preocupa. Si yo mando, si digamos, el marcial ocupa de 100 y yo mando a dibujar en la posición de 150, si lo vas a quedar en la pantalla. Entonces, por eso decirle también Cuando cambie de forma mi marciano, tendría que restarle el ancho otra vez y dibujarle desde pegado a la pantalla. esté pegado a la pantalla en términos de programación, ¿cómo lo traducimos? ¿Cuál es el que nos queda? Es que ahí estoy diciendo que pescan en el deseo y van a aparecer sobrepuestos. No puedes poner un espacio.
50 y 0. Entonces también tendría que cambiar la razón. Ok, matemáticas. ¿Ven que aquí son importantes las matemáticas? Sí. Ok, vamos a analizar. Espero que me pueda explicar bien el análisis. ¿Ok? Tengo ahorita mis marcianos en una posición inicial. ¿Ok? Todo esto para que no se confunda. Este está en el 100-100. Este está en el 200-100. Este está en el 200. Este está en el 100, 150 y este está en el 150, 150. Y mi origen está en 0, 0. ¿Ok? ¿Ustedes ya vieron geometría computacional en la computadora? Rotaciones, traslaciones, escalamiento. Sí. Esto es más simple que eso. ¿Qué me conviene a mí para simplificar los datos? Primero, tener un punto de referencia más fácil de trabajar. ¿Cuál sería el punto de referencia más fácil para trabajar? El origen. 0, 0. Punto 1. Punto 2. ¿Cuál de todos mis puntos me conviene llevarlo al 0, 0? Tengo 5 vértices. Mi vértice 1, mi vértice 2, mi vértice 3, mi vértice 4 y mi vértice 5. ¿A cuál de todos esos puntos tengo que llevarle al 0, 0? ¿Cuál me conviene? ¿Cuál? El B1. Es un buen candidato para que no se me salga de la pantalla. ¿Ok? Entonces, el B1 lo voy a mover a mi origen. Significa que, si esta es mi pantalla, a todos los puntos les tendría que restar ¿cuánto? 100. 100 a todos los puntos. En X y Y. En X y Y. ¿Ok? Entonces, voy a tener aquí 0, 0. ¿Acá cuánto voy a tener? 100, 0. ¿Acá cuánto voy a tener? 150. Aquí cuánto voy a Se va a ir tener? muy al límite. Se va a ir muy al límite de la esquinita. Aquí voy a tener 0, 50. ¿Ok? Moví a mi origen. Ahora, ¿cuál debería ser mi vértice? Mejor dicho, el vértice 1 va a ser siempre mi referencia. ¿Cierto? B1, B2, B3, B4, ¿ok? Voy a tener coordenadas 17 minutos. Y es película, ya no es sketch. Pones en la tierra para ¿ok? seguramente. Para moverlo, yo tendría, mi idea es poner un número randómico, ¿verdad? ¿Sobre qué vértice tiene que tener efecto mi número randómico? Para que se mueva todo.
Sobre todas las coordenadas. Pero Estamos de acuerdo que mi x1 va a ser igual al random más el vértice 1. ¿Cuánto es el vértice 1? 0. Mi x2 va a ser igual al random más 100. Mi x3 va a ser igual a mi random más 100. Mi x4 va a ser igual al random más 50. Y mi x5 va a ser igual a mi random más 0. Tengo o no, ya tengo resuelto todo, moviéndolo al punto de referencia. ¿Ok? Los límites. Este random va a estar en un rango de 0 a 800, ¿cierto? Pero si el x es 800, en este caso se me va a salir de la pantalla, que no es adecuado. Tengo que restar, como bien decía el compañero, el ancho del villano. ¿Cuánto es mi ancho? 100. Entonces esto va a ser menos 100. El rango en el que yo debería generar mis x va a ser 700. ¿Okay? En un rango de 0 a 700. En x. Y en y es lo mismo. Y igual al random más 0. El y2 va a ser igual al random más 0. El y3 va a ser igual al random más 50. El y4 va a ser igual al random más. Y el y5 va a ser igual al random más. ¿Tengo o no tengo resuelto el programa? De manera genérica. También hay que darle un rango y. ¿Cuál va a ser el rango y? De 0 hasta lo mismo. ¿Cuánto es el largo de mi pastel? 600. ¿Cuánto es el alto? 50. Sería 500. Chévere, funciona para pantalla fija. Ni siquiera redimensionar en pantalla. Pero no hay lío. ¿Por qué? Porque ¿qué tendría que hacer? Esto ya no es fijo, esto ya es una Variable. Correcto. Ven que poco a poco se va construyendo las soluciones que van a ser ya genéricas. ¿Okay? Pero siempre y cuando nuestras soluciones estén basadas en una ciencia básica, la matemática, eso nos va a permitir generar soluciones escalables. ¿Ok? ¿Está claro esto? ¿Esta era tu idea? ¿Así lo podías explicar? ¿Así lo estaba explicando? Ya. Para no tener esa variabilidad, recomendación, siempre cuando estén graficando, traten de irse a un punto de referencia fácil de trabajar. ¿Se acuerdan que cuando estaban en matemáticas les hacía normalización de vectores, me parece que se llama? ¿Ok? Para hacer operaciones. Aquí está la aplicación. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos claros? O sea, no se le contando, porque si el random a veces me sale en 550 y pasa la línea. Entonces el límite no es 550, sino el límite sería 398.
estaríamos atacando para esta desde arriba. También en los niveles iniciales. Los que no te aparecen. No se olviden que tienen que pensar en que va a crecer su programa. ¿Ok? Está concepto que nada, que Así no puede ser más rápido, pero es que va a tener una variabilidad. Acuérdense que mi juego se llama Galaxy. ¿Ya saben lo que era el Galaxy? No salían de atrás. Super Mario, Perdón, Galaxy. Super Nave Galaxy. Y se pone que me dice, no, ese es Así ves yo. Spider Spice. En casa de todos salimos. Va a ser una sorpresa entonces. Ok, vámonos con esta idea. ¿Por qué? Porque esta idea me va a permitir luego que mi villano aparezca en cualquier posición de la pantalla. Imagínense, es un juego, va a tener miles de niveles. Y si yo quiero que después de niveles aparezca por otros lados, si yo le dejo con esto con cero, como dice Yampi con la compañera, voy a tener problemas. Dejémoslo así, igual funciona. ¿Ok? Pero aquí tengo la posibilidad de extender mi código. ¿Ok? ¿Está claro? Entonces, ¿se memorizaron estos números? Ok, para que me digan. Vamos a traducir la matemática al código. Era 00. Entonces, ¿cómo tendría que hacerlo? El recta. Voy a cambiar esto. Ahí sí voy a borrar, si se acuerdan en X, ¿cuál será? 0. Espérame un ratito, no me borro. Ya, ok, no borrar. Entonces sería X0 va a ser igual a mi random más 0 que me da el mismo random. ¿Ok? Mi coordenada 2 va a ser el random más 100. Y acá va a ser igual a 100. ¿Ok? Y aquí ya esto lo puedo poner como estaba en un inicio anterior. Y lo mismo lo deberíamos hacer con ¿ok? Listo. ¿El coordenada y cuánto es? 0. Más 0. 0. Más 0. El 2. 25, 100. ¿El 2 cuánto es? Es el 100 y el 4 es 25 y el último 5. 50. No más. Ahí. 25. Ah, no. Acuérdate que restamos 100 a todo. ¿Cuál es el tip? Resuelvan primero en papel. ¿Se dan cuenta que ya salió en papel y no tuve que estar aquí moneando mi código 2 horas? ¿Ya? Me voy a mi clase de web. Ya rectifiqué. Mi clase container. Aquí no tendría que ser 800, aquí tendría que ser Le subí por 4. 700. Como es un valor que se repite muchas veces, ¿qué me conviene hacer aquí? Un find.
que se haga en internet. Así se escriben las constantes en Java. Y eso se envía por el bien de la prueba. Y también tendría que hacer uno para ahí. ¿Y el alto cuánto es? 550. El alto es 550. Pero como no quiero que aparezca todavía muy abajo en toda la pantalla, voy a bajar a unos 200. Perfecto. Y si mando a correr, ya tengo algo mucho más. Cuando me capitaba, pero Vamos a generar otra vez. Es que no está mandando la segunda posición de G con un random. Correcto. Le está poniendo como. Pero ven que ya funciona también para sacarlos en una fila. sí. ¿Qué tendría que hacer? Solamente mandarlo. Ahí sí está. Hemos tenido condicionales hasta el momento. Voy a pasar esto. A duras penas que hemos puesto algunos por ahí. Solo conforme. ¿Ok? Simple y sencillo. ¿Qué con? ¿De acuerdo? Siguiente paso. Colisionar. Colisión. ¿Ok? ¿Todos tengo todo? ¿Funciona todo? ¿Qué funciona? Ya me muevo. Sí. El resto ya es cuesta abajo, ¿sí o no? Ya. No. ¿Qué complicación tenemos? La bala de abajo. La bala. Ni una ni otra en la mitad. La bala y poner el nombre y poner la vida. Por eso dicen números cuadrados. O les pones dos hitbox. Y miren cómo qué tan bonito se ve el código. ¿Ok? Tengo mi mainframe. Miren lo bonito que se ve. Fácil o difícil de leer. Fácil de leer. Tengo mis componentes. Miren lo bonito. Se ve mi código. Tengo mi geo. Qué bonito. Tengo mi componente. Y parece que no hace lo que está haciendo, ¿correcto? Tendría que sentarme a leer bien el código para entender lo que está haciendo, pero es fácil de entender. Es fácil de entender cuando entiendes la metodología del desarrollo. ¿Okay? Estamos haciendo lo mismo que ustedes hicieron en el sitio. Pero aplicando ¿qué? Aplicando inversión de dependencia, aplicando inversión de dependencia. ¿Okay? No tenemos ifs,
Otra ventaja de estas buenas prácticas. Dejamos de depender de ellos. Si dependemos de condicionales, también dejamos de tener, o mejor dicho, disminuimos la cantidad de errores que nos da porque nos falta una llave, porque nos falta un coma. ¿Ok? A estos puntos es los que ustedes tienen que ir llegando. ¿Cómo se llega a este punto? Programando mucho. Ya les di los conceptos. Estoy explicándoles los conceptos. Vayan y apliquen. Por eso es que yo este código no se los voy a exhibir. Ustedes tienen que llegar a tener una estructura así, para que el día de su prueba les sea fácil agregar nuevas funcionalidades. Si yo les doy, me van a copiar el código. Y esa no es la idea. La idea es que ustedes vayan practicando, asimilando esta forma. Así como ustedes tienen mecanizado su forma de programar ahora, tienen que cambiar el chip y mecanizarla a esta forma. ¿Ok? Al inicio de esta clase les dije que hay muchas maneras de programar, tantas maneras de programar como cabezas hay aquí. A esto es a lo que me referí. Se dan cuenta, es un código totalmente diferente a lo que ustedes pueden tener y hace exactamente lo mismo. ¿Ok? ¿Cuál es la ventaja de esto? Que a futuro mantenerlo va a ser mucho más fácil. ¿De acuerdo? Veamos si nos alcanza el tiempo para hacer el disparo. Tenemos todo para que un villano reciba una bala. ¿Qué necesitamos? ¿Cuál es el principio de una colisión? Que haya sobreposición. ¿Correcto? Entonces, ¿qué problema es el que tenemos que resolver ahorita? La sobreposición. ¿De acuerdo? El gráfico de la bala no creo que es difícil, porque ya podemos graficar. Que se mueva la bala no creo que sea difícil. ¿Por qué? Porque ya hicimos que se mueva un elemento. ¿Ok? Entonces ahora vamos a aplicar realmente el open cerrado, el open close. Abierto para nuevas modificaciones y cerrado a la modificación. Vamos a agregar la nueva característica que son las balas. ¿Qué necesito para agregar balas? ¿Una nueva clase? ¿Todos están de acuerdo con una nueva clase? Sí. Yo también estoy de acuerdo con una nueva clase. ¿Cómo vamos a llamar esta clase? Ahora esa me toca. Ya. ¿Bullet? ¿Así? ¿Listo? ¿Qué va a tener esta clase? Con su nombre de jugadores cuando detecta una copa tirada. ¿Tengo que tiene que dibujarse? Sí. Implementar una guagua. Y moverse. ¿Qué más? Movable. Ok. Si ven que ya no tengo que pensar mucho, y ahí es el trabajo de pensar. Listo. Ok. ¿Qué más? ¿Qué hago? Move down. ¿Cómo dibujo la bala? ¿De qué color van a ser las balas primero? Color punto. Ok, ¿qué más? El filo va. Pero eso es para después. ¿De qué forma le voy a hacer la bala? Ovalada. Filo oval. Ok. ¿En qué posición? ¿Cuál es la punta de la nave? ¿Cómo paso la punta de la nave? Voy a hacerle más grandecito esto, porque esto tienen que verlo clarito. ¿Cómo? ¿Qué? ¿Desde dónde? ¿Cuál es la primera idea que se les viene a ustedes? Suéltenla,
Pónelo manualmente. Generalizar. Ponerlo manualmente. Y si cambia la posición después manualmente, la primera idea. Podrían Sí, fue lo ser primero. cederes en el 9, como está ¿Cómo? ahí. Perdón. Que dice cederes desde la 9 con la... ¿Y cómo la mamá? Creo una instancia en mi clase. Vale. A ver, creo un objeto del tipo hero en mi clase. Está mal. Perfecto, ya. Vamos bien. Estamos cambiando esa mentalidad. ¿Por qué no hay que hacer eso? Porque ahí viola los principios de independencia. Se hace muy fuerte, se hace un acoplamiento demasiado fuerte ahí. Porque ahorita quiero que dispare mi hero, pero también quiero que dispare mis oponentes. ¿Qué tengo que aplicar? Una variable que sea posición. Inversión de dependencia. ¿Cómo aplico la inversión de dependencia? Aquí, nada más aquí. Coma. ¿Qué pasó? Objetos. Un hero, ok. Voy a pasar un hero, ¿estamos de acuerdo? Pero si es que dispara el enemigo, sería un objeto. Pero es muy general, pero objeto. Un objeto tipo object. O te debes parecer. Hero. Sí, pero en el interfaz el robot no tiene ese parámetro. Correcto. Entonces, ¿qué tendría que ir a hacer? Ir a mi drawer. No tendría que dibujar un objeto. ¿Y qué hago? ¿Modifico o agrego? Agrego, ¿Por qué agrego? porque Porque ya funciona, no lo tomo. Sí. No lo tomo. ¿Ok? Y aquí le voy a mandar un tipo hero. Correcto. No se daña nada. ¿Cómo? Un objeto. Porque no va a pasar, no van a tener que ir en el giro y en el área. Ya. Entonces ahí en el pantalla se podría explicar a giro y a área. ¿Pero qué tipo de objeto? objeto en En general. una interfaz tiene que ser un objeto.hoja en vez de un giro. Un objeto tipo objeto. El único error, a ver, vamos por partes, ¿no? Una vez que cambie eso, el único error que tengo que corregir es agregar los métodos no implementados en las otras clases. ¿Correcto? Y el resto no se me daña. ¿De acuerdo? ¿Está clara esa idea? Sí. Ahora vamos. Aquí me dicen que yo tengo que pasar un objeto del tipo Object. object. Pero ya no. Pero si hago eso, tendría que venir aquí a mi wallet y decirle que si el objeto es una instancia de hero, haga esto, else, si no, haga eso. Pero yo no estoy usando condicionales. No quiero usar condicionales. ¿Qué debería pasar? Entonces sobrecargo otro método que sea para el enemigo. Y así se termina. Y hago otro método. Pero voy a tener dos métodos que hacen lo mismo. Un segundo. Claro. Serio. Y una clase padre. Tendría que aumentar una clase. Sí, podría funcionar. Dejamos esa idea para el futuro. Veamos si hay algo que pueda solucionar eso. En vez de yo pasar un hero, debería pasar un Dibujable. trabajo. Significa que a mí luego de paso le voy a pasar trabajo. Y le voy a cambiar ¿Cómo se llama eso? a trabajo. Eso se llamaba
Si acá voy a cambiar a Trawable. ¿Te acuerdas cómo se llamaba cuando iba? O sea, lo mismo, con la misma clase se llamaba a sí misma. Tiene un nombre. No, era algo como... ¿Qué estoy aplicando aquí? La inversión de dependencia. Porque mi software, mi clase va a depender de una abstracción. ¿Cuál es mi abstracción? Una abstracción dibujada. ¿Ok? Aquí me tendría yo que tener que, la idea es esta, la misma idea que con Hue, Trawable.get X. ¿No es cierto? Pero no tengo un getX. ¿Por qué no tengo un getX? Que la abstracción no la tiene. Porque la abstracción no la tiene. Para que la abstracción la tenga, ¿qué tendría que hacer aquí? ¿Puedo declarar variables dentro de una interfaz? Sí, Ok. ¿Qué variable debería declarar aquí? Solo la punta. Pero es que si pongo la punta, tendría que ir a archivo, cambiar esto, y se me vuelve todo una busca. el enemigo completo, o sea, Yo pasaría lo coordinado en X. todo. ¿Puedo pasar así? Esa persona es necesario que el X porque puede salir desde abajo y no importa. No va a llegar. Voy a morir. Te vas a morir antes de decir una. ¿Cuántos puntos tiene mi...? 5. Es que es de triangulito. ¿Cuántos puntos tiene? 3. Pero... ¿O 5? Pero no estoy en el ERP, estoy en la... ¿Tienen que ser variables? No. La verdad es que esa solución es demasiado. Vas a tener que mover todo de nuevo. Está complicando mucho. Da mi idea, esta función. Pero se dan cuenta que no se dañó nada acá. Eso sí. Se dan cuenta que sigue funcionando. Sí. Se dan cuenta que... Se dan cuenta que yo podría hacer algo. Lo hago público. Voy a hacerlo rapidito por cuestión de tiempo, ¿no? Esto debería estar encapsulado, ¿ok? Voy a hacerlo rápido para que entiendan, se vayan con la idea. Necesito programar. Con el video que le mandé ayer. Más solito. 27 horas. Pedí las cosas que vi ayer y no vi. O sea, como computadora. Para dibujar un óvalo, primero pongo punto de origen. Voy a poner 10 y 10. ¿Qué pasa si yo quito esto de acá? Se daña. Me va a dar el error. Significa que si estoy sacando los componentes o las variables de mi interfaz, ¿correcto? Aquí le voy a decir que me dibuje un gráfico en la coordenada 1,
en X y el completo que está en el arreglo en 1. ¿Ok? De 10 sobre 10. ¿Dónde tengo que llamar a hacer esto? En mi contexto. ¿Ok? ¿Dónde? En el drop. ¿Cómo quiero que salgan las balas? Para arriba, mouse. Ya. Pero ¿qué ejecución? Vamos con el R, lo facilito. Lo simple. Espacio. Cuando dé la tecla, espacio. ¿Ok? Pero todo esto está muy... Significa que voy a tener que agregar una nueva. Veamos si me captan la idea. ¿Cómo hago con espacio? Space. Tendría que tener un nuevo método en mi controlador, ¿verdad? A la que le voy a llamar que voy draw disparo. Acuérdense que estamos con inversión de dependencia, ¿no? Okay. Y aquí voy a llamar, cada vez que yo aplaste, lo que yo quiero es cada vez que aplaste se genere una nueva val, ¿sí o no? ¿Ok? Entonces yo voy a hacer que exista un nuevo También. Muchos deberes. Tengo sueño. Muchos deberes, sueño. ¿Y qué? ¿Esto que tienes para el juego? Me dibujo. No, ya tengo la. ¿Qué va a dibujar? ¿Qué tienes pro? Y le paso el graphics. No sé si lo escribes en las temas de Tita. ¿En qué? De El de emprendimiento. de red. Entonces, ¿y si tienes de nuevo? ¿Qué cosa? Y el emprendimiento. Y le voy a pasar un giro, porque es de mi F. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? Sí. Para que se vea voy a modificar mi val. Le voy a decir que me grafica un poquito más lejos. No se va a mover, solo tiene que graficar. Entonces ya dibujo, voy a mi controlador. Draw. Sure. Veamos si funciona. Si mi graphics pasa con un... Ok, no se dañó nada. Funciona. Pues estoy graficando. No está teniendo el ordenador, pero ya estoy graficando. Ok. Pero si es que ya tiene una instancia de giro, o sea, ya podría hacer un video en serie no podría hacer un video en serie antes de pasar así, como parámetro de interfaz. Sí, por eso le dije que ahorita el ICR así rapidito debe estar encapsulado. Vale. Okay. Obviamente no estoy jalando nada, no está jalando cero, ¿cierto? Significa que esto no está inicializado. Entonces esto no me está sirviendo. La idea fue buena, pero el funcionamiento es malo. ¿Qué tendría que hacer con este trabajo? Funciona. Haciendo un caso de giro.
Mire el documental de las arañas. Mire el documental. Ya vas por la mitad. Se nota. Se nota que no se nota. En el comentario de los santos. Los pescados. Pero y ahora. Súper tenía. Ese can salió. Ese can salió. Yo no pensaba que era posible eso. Hacer un can desde un. Se le sacó la coordenada X y Y, pero de giro. Que no es. Ok. Ya. No tengo tus errores. Digo que de vértice. No es el vértice 1. Sí, la coordenada del 10 es 60. Mira, yo no, esa información valió. Que se valió, hijo de. ¿Qué te parece, profesor? Que le explica todo el alumno en un instante. Ok. Inversión de dependencia y el casteo. Bueno hacer esas cosas. ¿Para qué me ayuda esto? Para yo tener un solo método y controlar el dibujo aquí. ¿Qué tendría que hacer? Quizá ya no haya más remedio que poner un if. Puede que sí. Pero no, porque puedo abajo ponerle graphics field y hacer un cast al mismo tiempo, sin nexo. Porque necesito que las balas se dibujen. Si van a tener las 100, se van generando independientemente de ¿Cómo? La de los villanos también tienen que nacer desde una coordenada de los villanos. A ver, Ah, no. aplicándole Tiene un que genérico. ser aleatorio. Pero con esto yo ya solamente tengo que implementar estos villanos. Ya no le paso acá. Aquí. Aquí ya no paso un giro. Aquí paso. Recorro los puntos. Y acá yo debería, para que no me dé problemas en la parte del dual, aquí yo debería hacerle un casteo a los oponentes para llamar a las coordenadas X y Y de los oponentes. Al mismo tiempo puedo hacerlo siendo yo. ¿Por qué? Porque solo necesito dibujar. Y al mismo tiempo va a haber balas, y al mismo tiempo va a haber. Solamente que aquí voy a llamar a uno o en otro momento de mi juego. ¿Puedo agregarle un if? Sí puedo agregarle un if, pero sería recién un set. Después de que ya tengo casi todo mi juego realizado, recién en este momento tendría la opción de quizá generar un if. ¿Está clara la idea? Esto es la inversión de dependencia. Se me ocurrió. Se inyecta la dependencia a través de no generamos la dependencia aquí adentro, porque si aquí ponemos un villano, tendría que poner también el arreglo de oponentes. Si hago eso, tendría que generar un método que me reciba el villano, que me reciba el héroe, que reciba el arreglo de oponentes. Lo voy haciendo más complicado el código, más espagueti, etc. En estos momentos, funciona. Hagamos un array de la ya digo, un genérico de Ahora, esa interfaz. ¿cuál es Vale, la complicación que tenemos aquí? Que la bala se mueve.
¿No es cierto? Ahí tendría que entrar el el signo nosotros acá. Tenemos 42 minutos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Y esto ya va tomando forma, ¿se dan cuenta? Que tendría que moverme. ¿Ok? Ahorita lo puse así para que salga. No, no se mueve. Pero donde le corrijo, cambio en el key listener. Porque ahorita mi key listener está en el press, me parece. Está en el press. Es decir, una vez que yo presiono y subo, a ver, espérate, press es release. Sí, es al momento de aplastar que sucede, correcto. Lo que tendría que cambiar es esa al type, que es cuando suelto. O el release, dependiendo lo que el comportamiento que yo quiera. ¿Preguntas? Muchas. Demasiadas. No entendemos por qué funciona. O sea, funciona, sí, pero... O sea, sí, pero está complejo llegar a eso. Ahora ya saben para qué sirve. Cuidado los ojos. 1, 2, 3. Ahora ya saben por qué sirve el castigar. ¿Sabían cuándo aplicar un CAD? Solo porque pedí el ejercicio. ¿Estamos aplicando todos los conceptos que hemos aprendido hasta hoy? Sí, ¿no es cierto? Ahora ya sabemos cuándo utilizarlo. ¿Sí? ¿Por qué utilizarlo? ¿Ya tiene sentido todo lo que carrera? ¿Sentido todas las materias de programación? ¿Ya tiene sentido? Sí. Qué bueno, de eso se trata. Que ya no vean como una pérdida de tiempo todo lo que se les fue enseñando y todo lo que los otros profesores les iban exigiendo en sus pruebas. Es aquí donde se lo va aplicando. Es así como se lo aplica. Es así lo que A alguien también se le ocurrió hacer una herencia. También podría funcionar. En vez de pasar aquí un drawable, pasamos el padre. Sería más simple, es verdad. Porque ahí en el padre yo ya pongo las coordenadas X y Y y ya no tengo que hacer un cambio. Solamente paso un objeto de ese hijo y llamo al método de dibujar. ¿Ok? Sí se podría cambiar. Ese es el tercer principio de Solid, la sustitución del disco. Que si yo pongo el padre ahí, puedo pasar cualquiera de sus subclases, cualquiera de sus hijos y tendría el mismo efecto. En realidad, por cuestiones de calidad de código, lo más recomendado sería aquí pasar el padre. Eso les dejo de tarea. Pasar el padre. Otra vez. ¿Alguien que les repita a los compañeros distraídos? ¿Qué tiene? ¿Nadie entendió? Ya Tengo mi pero da método pena. Bravo. Ahorita le pasé una abstracción. ¿A alguien se le ocurrió decir aquí también yo puedo generar una clase padre para mi hero y mi oponente? También funciona. Aquí yo le podría pasar mi clase padre y al momento de llamar los métodos yo solo paso un hero y solo paso un oponente. Como heredan del mismo padre, tengo las coordenadas X y Y y quizá yo ya no necesite castear, hacer el cast. Ahí solamente necesitaría ya una línea. De esta manera quizá necesito un inverse, pero haciéndole una herencia a estas dos clases, yo ya no, tal vez no necesito. Puede que funcione, puede que no funcione, se los dejo de tarea. No, ahorita no. Pero eso, si las dos clases. La clase padre podría ser una clase abstracta. Más pistas que eso. Así que
Esa va a ser su tarea el día de mañana. Mientras hacer ese cambio. Llegar a esto, pero con herencias. ¿Ok? Así que vayan igual a seguir fotos. Póngalos en esta forma y mañana aquí practican la parte de cambiar esto. ¿Ok? Mañana es jueves.